Good morning. Morning. ¿Qué vimos ayer? ¿Quién se acuerda? Nos dio como advertencia que no copiáramos código y que prestáramos mucha atención. ¿En serio? ¿Eso es lo que vimos ayer nada más? Sí, nomás eso y lo de pilas creo que era. Y también lo de pilas. Lo más importante fue la regañada, pero... y pilas. Bueno, empezamos la unidad 3 con las estructuras lineales, que como ustedes recordarán eran pilas, colas, y nada más que abra mi diaporama y con todo gusto lo presento. Ahí está. Ok. Yo pensé que me iban a decir que vimos un video. Bueno, ustedes lo vieron en YouTube. Y pensé que me iban a decir que, pues, concretamente las pilas sí se podían usar en lo que viene siendo los... en la vida real, vamos a decirlo, y no necesariamente en el área computacional, porque pues en el video venía el ejemplo de los platos y les comenté que venía el ejemplo de... Bueno, no viene el ejemplo, pero que también lo ejemplifican con libros y lo ejemplifican con un montón de otros objetos que se pueden poner unos arriba de otro. En nuestro caso, pues estamos hablando de datos. Y también les comenté que las estructuras de datos que vamos a ver durante la tercera y cuarta unidad, que estas tienen unas reglas bien definidas y que si no programas, si el código rompe esas reglas, si no programas conforme las reglas que tienes que seguir para que sea considerado ese código una pila, pues entonces no lo es. Y entonces, pues la regañada se refería a una advertencia de que si no sigues esas reglas y esas normas, pues aunque entregues la tarea, esta no va a estar bien. Yo me puedo llamar a mí mismo el presidente de la República, pero no lo soy. Yo me puedo llamar a mí mismo el rey de México, pero no lo soy. Yo me puedo llamar a mí mismo un cantante de ópera, pero adivínale qué, no soy cantante de ópera. Entonces, el hecho de que yo diga que soy y de que funciono como tal no es real, a menos que lo sea. Entonces, las pilas y las colas van a ser simples vectores y serán simples vectores si no siguen las políticas y las normas de lo que las quieres convertir. Entonces, un simple vector se vuelve pila cuando guardamos y sacamos datos de el formato que viene aquí, que dice que son de tipo LIFO, que significa last in, first out. Último en entrar es el primero en salir. Quiere decir que si su código puede insertar en la posición que tú quieras, entonces no es una pila. Es un vector. Quiere decir que si inserta después del último elemento, se inserta el nuevo elemento, entonces sí es una pila. ¿Y cuál es el elemento que voy a sacar? Pues el elemento que voy a sacar definitivamente es el último elemento insertado.
y es por eso que se considera de ese modo. Si es que cumple ese estándar, entonces estás programando una pila. Ramón Antonio, ¿nos ayudas a leer este diaporama, por favor? Operaciones. Para el manejo de los datos cuenta con dos operaciones básicas. Apilar, que es push en inglés, que coloca un objeto en la pila, y su operación inversa, retirar o desapilar, el pop, que retira el último elemento apilado. ¿Le sigo? Sí. En cada momento solamente se tiene acceso a la parte superior de la pila, es decir, al último objeto apilado, denominado TOS. Top of stack en inglés. La operación retirar permite la obtención de este elemento, que es retirado de la pila, permitiendo el acceso al anterior, apilado con anterioridad. ¿Qué pasa a ser el último, el nuevo TOS? Es correcto. Bien, aquí ya tenemos una variable de control que aparece, que le vamos a llamar TOS, Top of Stack, la parte de arriba de la pila. En español, arriba de pila. Entonces, esta variable es mencionada en el índice del último elemento insertado. Y según lo que nos dicen aquí, el último elemento insertado va a ser aquel que también sea el que se debe de eliminar. Si yo inserto un 8, TOS va a estar en la posición del 8. Si yo inserto un 12, TOS se mueve a la posición 12. De hecho, es al revés. Primero se mueve a la posición vacía y luego se inserta el siguiente elemento, que es un 13. ¿Cuál elemento puedo eliminar? ¿El 8, el 12 o el 13? ¿Quién me responde? Es el último que agregó, que sería el 13, dijo, ¿no? El 13. Maestro, es que yo puedo hacer el código para que elimine el 8. Ok, pero ya no es una pila. Porque para que sea pila, tienes que eliminar por fuerza el 13. No se puede eliminar otro. Más bien, sí se puede eliminar otro, pero no se debe eliminar otro. Porque si no, rompe el comportamiento de una pila. ¿Vamos bien? Siguiente diapositiva, me hace favor de leerla. Jorge Enrique. Uso. Las pilas suelen emplearse en los siguientes contextos. Evaluación de expresiones. Jorge Enrique, está muy bajo tu volumen, no te alcanzamos a escuchar de una forma correcta. Por favor, súbelo. Las pilas suelen emplearse en los siguientes contextos. Evaluación de expresiones en notación postfija, notación polaca inversa, reconocedores sintácticos de lenguajes independientes de contexto, interpretación de recursividad. En un sistema operativo, cada proceso tiene un espacio de memoria, pila, para almacenar valores y llamadas a las funciones. Muy bien, muchísimas gracias. De hecho, la implementación de recursividad, que es el tema anterior a la unidad anterior a esta, el lenguaje utiliza pilas al momento de hacer la invocación recursiva. Tú sabes que la recursión es que ella se llame a sí misma. Entonces, cuando un objeto la invoca, es el primer nivel de la llamada. Y luego, ella misma se invoca, significa que ella misma queda arriba de ella misma. Y luego se vuelve a invocar la tercera invocación, segunda recursividad, queda por encima de las dos de abajo. Eso significa que al momento de que termina la llamada de arriba, se regresa ¿a dónde? A la inmediata anterior, que es la segunda llamada. Cuando termina la segunda llamada, ¿dónde
se regresa a la inmediata anterior, que fue la primera llamada, y así sucesivamente. Entonces, es por eso que también les decía yo que la recursividad no es la más eficiente en cuanto a tiempo y espacio, pero sí es la más eficiente en cuanto a un método de solucionar problemas. Y bueno, aquí hay otros usos que se le puede dar, como la evaluación de las expresiones en notación postfija. Ustedes recuerdan de ese tipo de evaluación, recuerdan que tenemos una tabla de prioridad. ¿Qué símbolos son los que están hasta arriba en la prioridad de evaluación de una ecuación? ¿Recuerdan? ¿No recuerda nadie cuáles son la tabla de la evaluación de una ecuación desde el punto de vista algorítmica? Los paréntesis. Y después, ¿qué operaciones se evalúan? Después de los paréntesis siguen creo que las divisiones y multiplicaciones, de ahí las sumas y así como jerarquía, ¿no? Dice usted. Es correcto. Entonces, para generar ese valor, o sea, nosotros lo hacemos visto como un humano, pero la ecuación vista algorítmicamente se evalúa metiendo la información. Por ejemplo, si encuentra una suma, una resta, como es un nivel inferior, lo mete a la pila y lo manda hasta abajo, porque lo primero que se tiene que evaluar son otros niveles, que sería la multiplicación, división, que serían los paréntesis, y más abajo de la suma y de la resta están el MOP y el DIP, que son los resultados del cociente y el residuo. Espero no equivocarme. Entonces, a eso se refiere esta de la notación. Y bueno, reconocedores sintácticos del lenguaje independientes del contexto, les vuelvo a repetir, se los firmo y se los juro que al momento de que lleguen ustedes a lo que es lenguajes y autómatas, van a seguir utilizando las estructuras de datos para crear lo que es la pila. Nos ayuda a leer, por favor, Aarón. Pilas con vectores. Una pila acotada es una pila limitada a un tamaño máximo impuesto en su especificación, por analogía con objetos cotidianos. Una operación apilar equivaldría a colocar un plato sobre una pila de platos y una operación retirar equivaldría a retirarlo. Muy bien, aquí pues básicamente nos está diciendo que cuando construyamos nuestro TDA, que fue uno de los temas principales dentro de unidad 1 y que obviamente lo vamos a seguir utilizando, cuando construyamos nuestro TDA pila, nos vamos a dar cuenta de que el tamaño importa al momento de estar haciendo el algoritmo. La pila está limitada por un tamaño máximo, ya que vamos a utilizar pilas con vectores. Pudiéramos utilizar listas tratadas como pilas, es correcto, pero es demasiado intenso empezar con listas. Entonces, por eso ese es el verdadero motivo por el que las pilas las vamos a manejar a través de arreglos, a través de vectores, porque es mucho más sencillo de hacer. Como es nuestra primera estructura de datos, pues el nivel de complejidad debe de ser muy, muy ligero, debe de ser muy sencillo construir el TDA de pilas de manera que pues no te desmoralices viendo lo que puede ser muy complicado. Aarón, ¿sigues leyendo esta diapositiva, por favor? Incluye el título. Okay. TDA pila y seguimiento con los platos. A modo de resumen, la pila es un contenedor de nodos y tiene dos operaciones básicas. Push, que es apilar, y pop, que es desapilar. Push. Añade un nodo a la parte superior de la pila, dejando por debajo el resto de los nodos ya presentes en la pila. Pop. Devuelve y elimina el actual nodo superior de la pila. Una metáfora que se utiliza con frecuencia es la idea de una pila de platos dispuesta en una cafetería en un contenedor con un muelle que mantiene la pila a nivel. En esa serie, solo el primer plato es visible y accesible para el usuario. Todos los demás permanecen ocultos.
Muy bien. Ese también, Aaron, por favor. TDA pila. Como se añaden nuevos platos, cada nuevo plato se convierte en la parte superior de la pila, permaneciendo escondido debajo de los demás. A medida que el plato superior se extrae de la pila, el inmediatamente inferior pasa a ocupar la parte superior de la pila. Dos principios importantes son ilustrados por esta metáfora. Únicamente se accede al plato que se encuentra en la parte superior, el último en depositarse, y el resto de platos de la pila permanecen ocultos. Para extraer un plato distinto al superior, habrá que extraer antes los que se encuentran sobre él. Muy bien. Entonces, todo esto ya nos está llevando a la idea de cómo funciona una pila. Y bueno, aquí vienen las operaciones de la pila, que prácticamente ya es de las últimas diapositivas. Le voy a pedir a Uriel Salvador que nos haga favor de leer esta diapositiva. Operaciones. Habitualmente junto a las dos operaciones básicas de apilar y desapilar, push, pop, las pilas pueden implementar otra serie de funciones. Crear, constructor. Crea la pila vacía. Tamaño, size. Regresa el número de elementos de la pila. Apilar, push. Añade un elemento a la pila. Desapilar, pop. Lee y retira el elemento superior de la pila. Leer último, top o pick. Lee el elemento superior de la pila sin retirarlo. Vacía, empty. Devuelve cierto si la pila está sin elementos o falso en caso de que contenga alguno. Muchísimas gracias. Ahora va la pregunta. Esto de aquí, de lo que dicen operaciones, ¿en qué se va a convertir? Pues en métodos. ¿En qué se va a convertir? En métodos. Quiere decir que aquí me están diciendo básicamente cuáles son los cuántos y cuáles son los métodos que voy a tener dentro de mi TDA pila. Y ya estaríamos listos para empezar la primera programación. Sin embargo, conseguí un pequeño pintarrón que tengo aquí y que es ahora sí con lo que me voy a auxiliar para irles explicando de manera clara, lo más clara que pueda, que me permita mi cerebro, cómo es que funciona concretamente la pila. O sea, vamos a dedicar la última media hora de nuestra clase a precisamente ver cómo está trabajando la pila. Quiero que me pongan mucha atención y que dejes tu negatividad de lado y que mañana cuando te pregunte, ¿qué vimos? Maestro, me mostró un pintarrón que compró, uno chiquito y mediocre. No, no se trata de eso. Quiero que prestes atención de cómo está funcionando la pila para que puedas comprender el código que vamos a realizar posteriormente. Entonces, déjame nada más acomodar aquí para empezar la explicación. Ok, entonces, más o menos, se supone que ya pedí un como papel que se adhiere a la pared y que funciona como un pintarrón, pero pues no ha llegado. Entonces, pues por lo pronto vamos a estar trabajando aquí con lo que es esta forma de solucionar lo que fue lo único que se me ocurrió. Bueno, entonces, tenemos aquí lo que es el vector. Yo tengo mi vector.
Pregunto, ¿de qué tamaño es el vector? ¿5? Muy bien, el tamaño es de 5 elementos. Es correcto. Sin embargo, este vector que yo le voy a llamar pila, preferentemente lo voy a imaginar no acostado como típicamente estamos manejando los vectores. Yo lo voy a manejar de este modo, mira. Así. 0, 1, 2, 3, 4. Del 0 al 4, esos pequeños numeritos se les conoce como índices. Y no son la posición de las celdillas, sino son el desplazamiento, como ya se había explicado, son el desplazamiento de la variable. ¿Dónde se encuentra la variable? Pues el nombre de la variable siempre se encuentra en la posición 0. Vamos a tener un índice imaginario que es el -1. El -1 está en una celdilla que prácticamente no existe esa celdilla. Esa celdilla es imaginaria, o sea, cuando mi variable se encuentre en esa posición, significa que tengo pila vacía. ¿Recuerdan ustedes cómo se llamaba la variable que llevaba el control de la posición del último elemento insertado? Yasmín, ¿cómo se llamaba la variable? ¿Mande? ¿Cómo se llamaba la variable que indica la última posición del elemento insertado? Ay, no me acuerdo. ¿No toman notas cuando estoy hablando? Ahorita no. ¿Y cuándo sí? Cuando termina la clase. Bueno, entonces, ¿qué les parece si les invito a todos a que estén tomando notas? Porque todo lo que yo diga lo vamos a seguir usando. Entonces, si te distraes y empiezas a olvidar, pues definitivamente va a ser muy complicado, no solamente para Yasmín, sino para todos los demás, que recuerden cada uno de los detalles. Y como cada detalle se programa, entonces va a ser difícil poder entenderlo. TOS. Jorge Enrique, ¿qué significa TOS? El tamaño del vector. No. ¿No era el apuntador? Sí, el apuntador. ¿Y qué significa? Por algo le pusieron TOS, no solo porque sea algo gracioso. Top o stack. Muy bien. Top of stack. Top of stack. Arriba de pila. Es decir, este de aquí, esta variable es mi variable que me va a indicar, mi apuntador que me va a indicar cuál es el último elemento que se insertó. El último elemento insertado. Quiere decir que TOS es una variable que va a estar trabajando concretamente en lo que es mi administración del control de cuántos y cuáles elementos tengo insertados. Pero tiene ciertas convencionalidades. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra TOS de forma predeterminada? TOS de manera predeterminada, ahorita lo voy a poner nada más como una T, ¿eh? ¿En qué posición lo puse? En el -1. ¿Qué significa -1? Que tienes pila vacía. Cuando TOS se encuentre o valga -1, significa que tienes pila vacía.
Y de ahí empieza la lógica de construcción de lo que es mi algoritmo. Vamos a suponer que voy a insertar datos. Juan Daniel, dime por favor 5 valores. 14, 27, 25, 10 y 2. Muchísimas gracias. 14, 27, 25, 10 y 2 son los valores que voy a intentar insertar y solamente voy a ver ahorita cómo se inserta, ya no cómo se elimina, solamente cómo se inserta. Fíjate bien, cuando arranca la ejecución de mi aplicación, T se encuentra en -1. Ahora, algo muy importante, para insertar, ¿qué es lo que tengo que cuidar? Para insertar tengo que cuidar si está llena. Porque si está llena, pues no hay espacio. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Cómo sé que está llena? Esa es la pregunta. ¿Cómo entiendo que pila llena? Si 2 es igual a 4, ¿no? ¿Sí? Si 2 es igual a 4. Y si lo escribimos de forma genérica, en lugar de 4, ¿a qué podemos decir? Al tamaño de la pila. Sí, al tamaño de la pila -1, porque cuando yo pregunté de qué tamaño es ese vector, me dijeron que era de 5 elementos, si recuerdan. Entonces, es igual a tamaño -1. ¿Qué pasa si tos es igual a tamaño -1? Significa que está ¿qué? Llena. Esa es la primera condición que tengo que considerar. Si está llena, no intento insertar, aborto omisión. Principio de Jaimito el Cartero. Entonces, es lo primero que tengo que revisar. Primera pregunta, ¿tos vale tamaño -1? Ahora sí, ¿cuánto vale tos? Ahorita vale -1. ¿Cuánto es tamaño -1? Tamaño -1 es 4. Alejandra, ¿qué respondemos? ¿Que sí o que no? Que sí. ¿Sí es igual a tamaño -1? A ver, me perdí un poco. Sí, eso ¿Me veo. repite? Claro que sí. Sí sabes qué significa la variable tos, ¿verdad? Sí. La pregunta es, el primer punto que yo tengo que revisar para insertar es si está llena, ya que si está llena, pues no intento insertar. Es lo primero que tengo que descartar. Si está llena, entonces no inserto. Pregunto, ¿tos es igual a tamaño -1? ¿Qué respondes? ¿Sí o no? Que sí. Oh, caray. ¿Alguien que le ayude a su compañera, por favor? Es que, o sea, Pues, está que en no, ¿no? -1, ¿no? Había dicho. Sí. ¿Es igual a tamaño -1? No, porque está vacía. No, porque un -1 nunca es igual a un 4, Alejandra. Ah, ok, es que me estaba perdiendo yo con la posición en la que había dicho que había puesto todos, perdón. Me Aquí confundí. está todo, mira. 2 está en -1. Aquí te indiqué 2 es igual a -1. Ay, caray. ¿Sí se ve? Sí.
-1 y 4. ¿En qué parte te confundiste, Alejandra? No estaba entendiendo bien el contexto de la pregunta. Ok. Entonces, trata de estar más atenta porque te puedes perder en cualquier momento. Y Caperucita Roja se perdió y se la comió el lobo. Entonces, no es igual. No es igual. Entonces, eso significa que no tengo pila llena. Al no tener pila llena, entonces puedo empezar el proceso de inserción. Fíjense bien, puedo empezar el proceso de inserción. Vale la pena insertar, vale la pena, ahora sí, ponerme a insertar. ¿Qué es lo que tiene que hacer TOS? TOS de estar en -1 se cambia a 0. Y después de que se cambia a 0, se guarda el primer valor. ¿Cuál es el primer valor? 14. Y listo, ya se insertó. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en la programación, si no es igual o sea, si la pila no está llena, tenemos que aumentar la variable t, o sea, para que pase a 0. Así Ok, es. ok. Y luego se inserta. ¿Vamos bien? Ahora, Juan Daniel, ¿cuánto vale 2 en este momento? 2 valdría 0. Muy bien. Ahora voy a, el 14 ya quedó insertado. Ahora me voy a ir al 27. Vamos a ver si se puede. Aquí ustedes en el pintarrón, a pesar del brillo de mi ventana, pues más o menos logran ver que sí hay espacio, pero algorítmicamente es otro rollo. Algorítmicamente la computadora no tiene ojos. Se basa exclusivamente en valores para poder determinar si puede insertar o no puede insertar. Carla Janet, ¿cuál es la primera pregunta que hago para saber si vale la pena insertar? Si la pila está llena. Muy bien. Aquí está la pregunta. Si TOS es igual a tamaño -1, dime, ¿es igual a tamaño -1? No. ¿Es correcto? No, no es igual a tamaño -1. Entonces, procedo a insertar. Fíjate bien. Entonces y solo entonces procedo a insertar. Hay códigos que se van a insertar y luego te dicen, ¿sí se pudo o no se pudo? No, no. ¿Para qué voy a ver qué horas son en el reloj de catedral si desde que voy saliendo de mi casa me entero que no sirve? ¿Para qué me echo la vuelta? Sucede que yo vivo acá por la cantera y tengo que ir hasta el reloj de catedral a ver la hora. Es absurdo, maestro, lo que usted me está diciendo. Sí, pero lo que yo te quiero ejemplificar es que no vale la pena que des un viaje completo para intentar hacer algo que no se puede. Es por eso que lo primero que tienes que hacer es revisar si hay condiciones. Y en este caso, ¿qué es lo importante para poder guardar? Pues si queda espacio. Fíjate bien, si queda espacio. ¿Y cómo sé si queda espacio? Pregunto, ¿está llena? No, ok, queda espacio. Proceso de insertar. Se incrementa TOS. ¿TOS dónde se encuentra actualmente? En 0. ¿A dónde se va a incrementar? A 1. Fíjate bien el orden. El orden sí es importante. Primero se incrementa y después se inserta. ¿Cuál es el valor que se va a insertar? 27. Brandon. Sí. ¿Cuál es el último valor insertado? El 27. Muy bien. Entonces, si yo hiciera un método que se llamara último valor insertado, ¿cuál sería el
código de ese método? Que retornara el valor en pila posición 2. Excelente respuesta. Ese tipo de respuestas me agradan mucho. Noto que Brandon está atento a mi explicación. Eso es lo que espero de ustedes, que estén atentos. Poquito que se distraigan y poquito que mi pregunta no van a saber ni de lo que estoy hablando. Gracias, ese es el código. ¿Qué le pregunté? El último elemento, ¿qué me contestó él? Ah, pues muy fácil, maestro. Return, pila, corchete, 2, punto y coma. Imagínate que eso de allá es un corchete, imagínate que allá es un punto y coma. Está bastante complicado estar escribiendo ahí, pero yo espero que ya muy pronto pueda tener una pared para poder escribir tranquilamente. Ese es el código. Ahora, ¿cuánto vale TOS? TOS vale 1. Voy a insertar Uriel Salvador. ¿Qué valor voy a insertar? En 2, ¿no? Bueno, ahí. No, Uriel Salvador, fíjate bien. Es que no alcanzé a escuchar, perdón, profe. ¿Qué valor voy a insertar? Valor 25. Muy bien, el 25 es el valor que voy a insertar. Me ando hasta cayendo. Ahora, ¿qué es la primera pregunta que hago, Uriel? Checar si la pila está llena. Muy bien, ¿y cuál es el de si pila está llena? ¿Sí qué? Si TOS, que en este caso es 2, que es exactamente igual al tamaño. No, fíjate bien. ¿Dónde está TOS ahorita en este momento? En 1. En 1, bien. Aclaro. TOS se encuentra en 1 porque TOS se encuentra en el último elemento insertado. No ha caminado. Ahorita TOS está en 1. Bien. ¿TOS es igual a TAM menos 1? No, no es igual. No es igual. Entonces, ¿qué sigue, Uriel? ¿Cómo dijo? Incrementar, ¿no? Muy 2. bien. En este momento, ahora sí se incrementa y ahora sí vale 2. Aquí está 2. Y se inserta el valor 25. Y aquí cambio a 2. Todavía no se evalúa, nada más lo cambié para que la siguiente vez que intente insertar se pueda hacer. Fabián Enrique. Presente. Vamos a insertar. ¿Qué valor nos sigue para insertar? El 10. Muy bien. ¿Qué es lo primero que pregunto al momento de insertar? Si todo eso es igual a tamaño menos 1. ¿Es o no es? No lo es. No lo es. Es correcto. Entonces procedo a insertar. ¿Cuáles son los 2 pasos para insertar? Es incrementar 2 y luego evaluarlo con tamaño menos 1. Muy bien. Sería 2 más el código, ¿cierto? Sí. Y después sería guardarlo, ¿no? Sí. Perfecto. Muchas gracias. El 3 de ahí. Ahora, bueno, actualizo aquí a 3. Voy a borrar aquí. No tengo ni pintarrón, perdón, no tengo ni borrador, pero al cabo me lavo la mano. Voy a pedirle a César Emanuel que me ayude a insertar el siguiente valor, que es un 2. Pues sí se puede porque todavía no está llena. Muy bien. Entonces, primero incremente y ya después lo inserta. 2 más, que significa que se incrementa en 1, ¿es correcto?
Sí, Y el otro código para guardar, ¿cuál sería? que pila en la posición TOS, porque ya se incrementó en la posición TOS, inserte el elemento que sería 2. Muy bien, es correcto. Muchísimas gracias. La respuesta está excelente. Es igual a valor. Así le vamos a poner. Porque si le pongo 2, pues estaría guardando un 2, ¿verdad? Y bueno, sí tiene que guardar el 2, pero se supone que también el 14, el 27, el 25 y el 10. Entonces, fíjate bien, aquí ya está casi moldeado el código de insertar. Pregunta, TOS, que vale 3, ¿es igual a 4? No, entonces TOS se incrementa y se guarda en pila en la posición TOS el valor que es un 2. Y ahora TOS ya no vale 3, ahora TOS vale 4. Voy a intentar insertar un valor. El valor es un 70. Vamos a analizar qué pasa. Aquí hay un espacio en blanco. Este espacio en blanco va a ir el código de rechazo, de inserción. Ahora, fíjate y fíjate bien. Intento guardar el 70. Pregunto, 2 que vale 4 es igual a tamaño menos 1 que es 4. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Retorna qué? Un mensaje diciendo que la pila está llena o algo así. Es correcto. Puede ser un mensaje. Yo le voy a poner que retorna falso. Como es un algoritmo, como no es un código formalmente hablando, no llevo llaves, pero si quieren le ponemos llaves. Aquí la llave que abre y aquí la llave que cierra, porque pues no le puedo dar un enter, ¿eh? Ese return false le pertenece al si TOS igual a tamaño menos 1. Y hasta acá, hasta abajo, voy a poner un return true para indicar que sí se pudo insertar. Carlos comentaba que pudiéramos mandar un mensaje pila llena, pero nuestros algoritmos tienen que estar diseñados como un TDA. Ese conocimiento lo adquirimos en unidad 1. Y si tú recuerdas, te dije que no tienes que mezclar el arroz con los frijoles. ¿Qué significa eso? Que la clase interfaz gráfica es la que informa al usuario los mensajes y la clase TDA solamente realiza operaciones. En este caso, la operación de inserción. Por tanto, no vamos a programar con mensajes dentro del TDA. Quien va a tener los mensajes es nuestra clase que va a llevar el JFrame. Es por eso que desde ahorita te estoy diciendo el estilo de programación que vamos a adoptar. De ahí que tú empieces a ver que sí llevamos un estilo bien definido. Principio de Jaimito el Cartero ante todo. Si no hay condiciones, entonces retorna un falso. A eso se refiere el principio de Jaimito el Cartero. Y si la pregunta es no, significa que tengo las condiciones para realizar el proceso, que en este caso fue incrementar a TOS, guardar el dato y retornar un sí se pudo. ¿Alguna duda? Profe, si no tuviéramos esa, ¿cómo se llama? Esa pregunta de si pila está llena, ¿pasaría un desbordamiento? No, porque se supone que en algún momento tendríamos que verificar que ya se desbordó. Obvio, si no la haces en ninguna parte del código, sí va a haber desbordamiento. Y te va a marcar un array of index. Es decir, que te saliste del segmento de memoria que contiene el array. Así que el código sí tiene que tener un if. La posición del if y la exclusión, es decir, no estoy usando un else.
porque yo tengo que, miren, cuando yo uso un if-else, el procesador realiza doble paso. Pregunta por el if y si no, se va por el else. Si omito el else, nada más pregunta por el if y continúa el proceso. Entonces, eso hace que el algorítmico en tiempo sea más eficiente. Por eso es que van a ver ustedes que el algoritmo no le voy a programar casi else. Es muy poco el uso de else que yo voy a realizar, no solamente en la pila, sino en todos los algoritmos que vamos a empezar a diseñar. Y de ese modo también nuestro código va a quedar mucho más pequeño en cuanto a líneas de código. Bien, en cuanto al proceso de inserción, ¿hay alguna duda? Bien, dejamos hasta aquí la clase. El día de mañana vemos así en este pequeño pintarrón el proceso de eliminación y una vez que ya entendimos, ahora sí nos vamos a ir a hacer la programación para que salga en un solo paso. Por favor, es importante que ustedes tengan a la mano este código, bueno, este pseudocódigo o bosquejo, no sé cómo le llamemos, porque ni siquiera es pseudocódigo, porque estoy utilizando palabras propias del lenguaje como return false. Pero en sí es un bosquejo de cómo deben de ir los pasos para realizar la inserción. Ténganlo a la mano, por favor. No sé si tomen pantallazo del código que está aquí o se esperen a que lo suba a YouTube para que puedan tomar el pantallazo ya una vez que ya esté todo el código terminado. En este momento es cuando el código el bosquejo de código debes de tomarle pantallazo, no antes. El día de ayer no subí la clase porque tuve reunión tras reunión tras reunión para lo del hackathon, para lo de las conferencias que va a haber este viernes, etcétera. Entonces, pues prácticamente terminé cerca de las 8 de la noche. Empiezo mis clases, mi planeación, abro mis diapositivas, etcétera, desde las 8 de la mañana. Tengo mis clases seguiditas, vengo terminando entre las 12:30, 1 de mis clases y luego pues ya me empecé con las reuniones y pues la verdad se me fue el día. Entonces, pues una disculpa, ahorita un rato más voy a subir la clase de ayer y la clase de hoy. Entonces, yo los veo el día de mañana, si Dios quiere, tengan muy buena tarde. Igualmente. Igualmente, profe. Bye. Adiós, profe. Maestro. ¿Qué estás haciendo? ¿Te lo vas a